El tópico número 6 dice: la palabra tiene autoridad y también autoridad intrínseca. Introducción. La palabra tiene autoridad, pero no todas las palabras lo tienen. Por ejemplo, vamos a ver en Mateo 28 del versículo 18, 19 y 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hemos leído Mateo capítulo 28 del versículo 18 al 20. Y el versículo 18 dice: y se acercó y les habló diciendo: toda potestad. Esa palabra potestad también significa toda autoridad. Me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué la palabra de Dios dice que la autoridad ha sido dada en el cielo y en la tierra? Porque ya Jesús, cuando Él murió, resucitó, le pisó la cabeza al diablo, y eso lo vamos a ver en Efesios capítulo 1, del versículo 19 hasta el 23. Dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Jesús es la cabeza de la iglesia, y ¿quiénes somos? Somos los pies de Jesús, somos las manos de Jesús. Entonces, ¿dónde está el diablo? Bajo nuestros pies. Porque Jesús dice que nos dio poder y autoridad, como hemos leído en Mateo 28, 18, y se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque ya Jesús está sentado a la diestra de nuestro Dios Todopoderoso, en el trono de Dios, al lado derecho, y Él nos dio autoridad en el cielo y en la tierra. Y en la tierra, ¿quién está? La iglesia, que somos tú y yo. Entonces dice que la palabra autoridad, por ejemplo, ¿no? Si yo escribo en algunas nuevas leyes por un país, nadie debería seguirlas. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona de autoridad gubernamental en ese país. Para que la palabra de una persona tenga autoridad, la persona debe ser una persona de autoridad. Ejemplo, yo he viajado a Estados Unidos, en Chile, en Bolivia, Ecuador, y cada nación, cada país tiene sus leyes, tiene su constitución. Y nosotros tenemos que estar basados en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando yo viajé al estado de Los Ángeles, de California, ahí yo no podía hablar nada contra los homosexuales, porque si yo hablaba mal de los homosexuales y las lesbianas me mandan preso, porque esa es su ley de ese estado. Entonces teníamos que predicarle con amor, con misericordia. Ahora, si a mí me ven hablando con un homosexual, me mandan preso, porque si me ven a mí agarrado mi Biblia y predicando el evangelio a un homosexual, me mandan preso, porque esa es su ley de ellos. Entonces hay que tener mucha sabiduría cuando le predicamos la palabra en ellos. Entonces, cada nación, por ejemplo, la nación de Chile también es muy diferente. En Chile, por ejemplo, cuando nosotros acá en Perú decimos evangelismo, vamos a hacer evangelismo en las calles, en los mercados. En Chile dice, vamos a hacer un contrapunto, vamos a ir a hacer un punto. Punto llaman predicar en las calles. Ahora, nosotros no podemos predicar, por ejemplo, en Chile frente a una comisaría. Si predicamos en la comisaría donde están los carabineros, nos mandan preso. Ni tampoco podemos pararnos predicar frente a una iglesia católica, allá en Santiago de Chile, por ejemplo, ¿no? Si un cristiano nacido de nuevo, una cristiana, quiere predicar
Y no se debe parar frente a la Iglesia Católica, porque si se para a la Iglesia Católica, los carabinieri están pensando que estamos haciendo contienda contra ellos, que estamos hablando mal de ellos, entonces nos mandan presos. Inmediatamente vienen los carabineros y nos llevan presos, porque esa es su ley. En cambio acá en el Perú es muy diferente. Acá tenemos libertad para predicar la palabra de Dios. Podemos pararnos inclusive frente a una comisaría, predicar a los policías que están allí el Evangelio. Podemos predicar también en una iglesia católica podemos ponernos en una plaza de armas, predicar. Hay libertad acá en nuestro Perú. Por eso cada nación tiene su ley, tiene su autoridad, ¿no? Cada país. Por eso que la palabra autoridad, como se usa en la Biblia, generalmente significa el derecho de una persona para hacer ciertas cosas por la posición o poder que tiene. Dice que la palabra autoridad, como se usa en la Biblia, generalmente significa el derecho de una persona para hacer ciertas cosas por la posición o poder que tiene. Por ejemplo, cuando Jesús murió, resucitó, Jesús cuando resucitó estaba con sus discípulos también, dice que comían pescado, dio gracias por eso también. Pero antes de irse al cielo a ser subido por las nubes, Jesús, ni bien resucitó, les dijo a sus discípulos cuando estaban orando, estaban cerradas las puertas, las ventanas, y los discípulos, hombres y mujeres, estaban orando en una casa. Dice que Jesús traspasó las paredes, porque tenía un cuerpo glorificado. Y Jesús les dijo a sus discípulos, pasa vosotros, pasa vosotros. Y cuando lo vieron a Jesús, pero no estaba Tomás, y nuevamente la segunda vez estaba ahí Tomás, y Tomás, cuando la primera vez le dijeron los discípulos, hombres y mujeres, le dijeron, Tomás, Tomás, Jesús resucitó, le hemos visto a Jesús con un cuerpo glorificado. Y Tomás dice, si no metiere mi dedo en la mano en el lugar de los clavos, no creeré. Si yo metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero en eso, la segunda vez, nuevamente Jesús aparece, traspasa las paredes, y ahí estaba Tomás. Y Jesús ni bien le ve a Tomás, le dice, Tomás, ven, mete tu dedo en mi mano en lugar de los clavos. Y cuando puso su mano, dijo, Dios mío, Señor mío. Ahora Tomás puso su mano en su costado y le dice, ven Tomás, pon ahora tu mano en mi costado, donde fue traspasada la lanza. ¿Y qué habrá pasado, hermano? Que ese cuerpo glorificado, él metió y dijo, Dios mío, Señor mío. Y Jesús le dijo, Tomás, porque me veíste, creíste. Pero bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Por eso, hermano, Jesús resucitó. Y Jesús en ese momento les dijo, en el versículo 18 de Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando dijo Jesús, toda potestad, está diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, o de otra forma dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice en el versículo 19, y en el versículo 20, de 28-20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. A donde tú vayas, Jesús está contigo. A donde tú vayas, Jesús va contigo. Estás en el mercado, Jesús está allí, porque Jesús vive dentro de nosotros. Cuando estás yendo a un restaurante, ese lugar, ese restaurante se vuelve santo porque está entrando un santo o una santa, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Llevamos la presencia. ¿Y con qué autoridad predicamos el Evangelio? Es una autoridad que nos ha sido dado del cielo. Es una autoridad que nos fue dado por Jesús. Porque Jesús dijo, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso cuando tú mencionas el nombre de Jesús, es un nombre legalmente que Jesús nos dio para usar a los que hemos nacido de nuevo. Por eso que la palabra autoridad, como se usa en la Biblia, generalmente significa el derecho de una persona para hacer ciertas cosas por la posición o poder que tiene. Por eso, los que hemos nacido de nuevo, tenemos el poder, la autoridad para usar el nombre de Jesús. Pero hay personas que no han nacido de nuevo y mencionan a Jesús, el nombre de Jesús, 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 Jesús como un loro,
pero no saben y no entienden de que en ese nombre hay poder y hay autoridad. Pero cuando un hijo de Dios habla en el nombre de Jesús, uno que nació de nuevo, dice en el nombre de Jesús, en este instante, en ese nombre es como si Jesús estuviera presente hoy, y está presente porque Él dijo en su palabra, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando un cristiano o una hija de Dios dice en el nombre de Jesús, en estos meses están doblando rodillas los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes están en los cielos? Los ángeles, los querubines, los arcángeles, los serafines. Ellos están doblando su rodilla en el nombre de Jesús. Y dice también los que están en la tierra. Y en la tierra, ¿quién está? La iglesia. Por eso tenemos poder, autoridad en el nombre de Jesús. Y su palabra que Jesús nos dio, hay poder y hay autoridad. Por eso que nosotros tenemos que hablar lo que dice la palabra. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, en el versículo 20 dice, en Efesios capítulo 3, el versículo 20, dice la palabra, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y nosotros tenemos ese poder, tenemos la autoridad para que tú cambies tu situación, para que tú cambies tu manera de vivir en el poder de Dios. Ese poder actúa poderosamente dentro de nosotros que nos da sanidades, milagros en el nombre de Jesús. Porque lo que es imposible para los médicos, para Dios, todo es posible. Por eso tenemos autoridad. Por eso, número 1, dice, enfatiza la legalidad y el derecho de la persona y no la fuerza física para hacer algo. Dice, número 1, enfatiza la legalidad y el derecho de la persona y no a la fuerza física para hacer algo. Por ejemplo, cuando hay un policía de tránsito, y está en la luz verde, por ejemplo, pero hay mucho tráfico, ¿qué hace el policía? El policía de tránsito levanta su mano. Cuando él pone su mano de alto, de pare, y ves ahí un chofer que está manejando un tráiler, él tiene que pararse, porque está tomando la autoridad de policía. Pero ¿quién le ha dado esa autoridad a este policía para hacer parar un semejante carro que es un tráiler? Es el gobierno. Porque detrás del gobierno hay autoridad. Por eso que este policía puede levantar su mano y hacer parar a un semejante carro, porque hay autoridad. Él tiene autoridad que le ha sido legalmente dado por el gobierno de una nación. Pero nosotros que usamos la autoridad no es dado por un hombre natural, ni por un gobierno. ¿Saben quién? ¿Quién nos dio ese poder? La autoridad viene desde el cielo, viene desde el trono mismo de Dios. Por eso que Dios dice que pone gobernantes en la tierra, porque Él es el Dios todopoderoso. Por eso que hay un gobierno, ese reino de los cielos. Hay un único reino y hay un solo trono, es Jesús. Satanás no tiene trono. Satanás dice que es el príncipe de la potestad de las tinieblas, dice, ¿no? En Colosenses, en el capítulo, vamos a ir a Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 14, vamos a leer. En Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice la palabra de Dios, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, dice la palabra de Dios. Y realmente, hermanos, porque Dios creó todas las cosas, Dios creó todo el universo. Por eso que Dios nos dio poder y autoridad, ¿no? Y también dice en el versículo de Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Acá no dice que Dios nos ha librado del reino de Satanás, porque Satanás no tiene reino, porque hay un solo reino.
hay un solo rey y hay un solo trono. ¿Y quién es ese rey de ese trono? Es Jesús. Y Él está sentado en el trono a la diestra de Dios Padre. Por eso hay un solo gobierno, hay un solo reino. Por eso acá en Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Por eso tú y yo pertenecemos a un reino. Es Jesucristo. Por eso que Jesús es el Rey de reyes y nosotros somos reyes. O reinas también. Tú puedes hablar la palabra con poder. Tú puedes decretar la palabra siendo un rey. Tú decretas la palabra. Ni bien amanece, tú declara y diga, hoy yo declaro un día sobrenatural, declaro un día de sanidades, un día de milagro, declaro un día de bendiciones financieros. Gracias, Señor, todo está pagado, todo está cancelado, soy rico, soy bendecido. Tú tienes la autoridad para gobernar y sabes, Satanás tiene temor y él dobla sus rodillas porque dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra. En la tierra, ¿quién está? La iglesia. Por eso que Jesús dijo, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En la tierra está la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces cuando tú dices en el nombre de Jesús, nosotros doblamos nuestras rodillas en el nombre de Jesús. Y los que están debajo de la tierra, y los que están debajo de la tierra, están los ángeles caídos, está Satanás, los demonios, y en ese nombre ellos doblan su rodilla. Y tú tienes el poder, la autoridad para echar fuera ese demonio en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte, espíritu de pobreza, de opresión, te echo fuera en el nombre de Satanás, yo te echo fuera de mi mente, de mi alma, en el nombre de Jesús, y se va, porque tenemos poder, autoridad en ese nombre. Y eso está escrito en Filipenses, en el capítulo 2, vamos a Filipenses capítulo 2, y vamos a leer del versículo 7 hasta el 11, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso que tenemos autoridad, porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por ser obediente lo le exaltó hasta lo sumo, y le dio un trono, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso Esteban, antes de morir, cuando tú lees Hechos, en el capítulo 7, del versículo 50 para adelante, cuando tú lees, Esteban antes de morir, dice que él alzó sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios, y lo vio a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Y cuando lo vio sentado a la diestra de Dios Padre, cuando lo vio, dice que él vio la gloria de Dios y lo vio a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Y Esteban dijo, Padre, no le tenemos en cuenta de este pecado. Y el primero que lanzó la primera piedra fue un joven llamado Saulo, donde estaba puesto ahí bajo sus pies de Saulo la ropa de Esteban. Y este joven Saulo lanzó la primera piedra. Por eso vemos, hermanos, que Saulo perseguía a los cristianos celoso, porque él era judío, era de la tribu de Benjamín, y perseguía a los cristianos. Por eso cuando Saulo iba a la ciudad de Damasco a tomar a los prisioneros, a los hijos de Dios, a los cristianos que estaban predicando el Evangelio, para llevarles presos, esposados, encadenados a Jerusalén, en medio del camino, dice, al mediodía, vio una luz resplandeciente, vio la gloria de Dios, y él cayó en la tierra, y escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso, hermanos, en cada cristiano de nuevo vive Jesús, porque en su palabra Él nos dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No persiguen a Gilmer, no persiguen a Marvel, no persiguen a María Elena, ni a Mireya. Están persiguiendo a los hijos de Dios y están persiguiendo a Jesús.
porque tú y yo pertenecemos a Jesús. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 20, yo ya no vivo más, Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo ya no vivo más, Cristo vive en mí. Entonces, cuando yo predico la palabra y me tiran la puerta, me persiguen con palos, con piedras, no me persiguen a mí, se están metiendo con Jesús mismo. Pero Jesús, hermanos, está con nosotros. Por eso que predicamos la palabra con poder y autoridad. Cuando tú te pones a predicar en un mercado y viene un policía y te dice, ¿con qué autoridad estás predicando la palabra? Tú dile, con la autoridad que Jesús me dio. Porque Él dijo, toda potestad, autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces ahora pongan como letra B, la palabra autoridad, como se usa en la Biblia, generalmente significa el derecho de una persona para hacer ciertas cosas por la posición o poder que tiene. Letra C. Hay dos formas básicas de autoridad. Número 1, hay la autoridad intrínseca. Es parte de nuestra propia naturaleza. Nacemos con ella. Dice autoridad intrínseca, parte de nuestra propia naturaleza. Nacimos con ella. ¿No? Por ejemplo, vamos a ir a Génesis, cuando Dios le dijo al hombre en Génesis, en el capítulo 1, vamos a Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, 27 y 28 vamos a leer, dice la palabra de Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando está diciendo Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta palabra, hermano, semejanza, significa semejanza significa que somos la duplicación exacta de Dios. Por eso que Dios nos dio autoridad. Y ahora dice acá, dice en la palabra, en Génesis 1:26, sigamos leyendo, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Semejanza significa la duplicación exacta de Dios. Y señoree en los peces del mar. Está diciendo para que tome autoridad, ¿no? Y tome señorío en los peces del mar, en las aguas. También dice en las aves de los cielos, para que tome autoridad en los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, Dios le está dando la autoridad al hombre para que tome señorío, señoree en el mar, en el cielo y en la tierra. Por eso el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que es sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Pero vemos aquí en el versículo 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acá Jesús, Dios, el Dios Todopoderoso, está dando autoridad al hombre, ¿no? A Adán, para que señoree en el agua, en los mares, para que señoree en los cielos y para que señoree en la tierra. Por eso dice aquí, hermanos, tenemos una autoridad intrínseca, parte de nuestra propia naturaleza, nacemos con ella. Por eso que en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Que Dios le dio la autoridad. Por eso nosotros cuando nacemos con autoridad. Tenemos la autoridad. Ahora, ¿pero qué sucedió, hermanos, cuando Adán peca? Vemos cuando Adán peca y Eva, cuando ellos comen el fruto del árbol, por ejemplo, vamos a leer Génesis capítulo 3, en el versículo 15 dice, y
pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí, hermanos, está profetizando que Jesús iba a nacer a través de una mujer y le iba a pisar a la simiente, a la cabeza de Satanás, que era la serpiente. Y esta profecía de Génesis 3:15 se da cumplimiento cuando Jesús está en la cruz. Porque Jesús, cuando estaba en la cruz, Él dijo, Eli, Eli sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque Jesús, el Dios el Padre, cargó todo el pecado, toda la enfermedad, la muerte en todo el cuerpo de Jesús cuando estaba en la cruz, y el Padre le dio la espalda. Entonces, ahora Jesús, hermanos, Él cuando dijo consumado es, todo está pagado, todo está consumado, o tetelestai, todo está pagado, todo está cancelado. Y Jesús dijo, Padre, en tus manos te encomiendo mi espíritu. Jesús murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y cuando Jesús resucitó, Dios nuestro Padre usó lo que está escrito aquí en Hebreos, en el capítulo, vamos a Hebreos, en el capítulo 1, en Hebreos capítulo 1 y el versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a el Padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adóranle todos los ángeles de Dios. Porque cuando dijo acá, hermanos, acá se encuentra la palabra, y otra vez yo seré al Padre y él me será mi hijo. Porque Jesús nació a través de María y Jesús se hizo hombre igual que nosotros. Pero el versículo 6 dice nuevamente, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice adóranle. Y esa, la segunda parte, cuando dice y otra vez, es cuando Jesús murió y resucitó. Y por eso que nosotros le adoramos a Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿no? Por eso que Jesús, Él nos dio la autoridad. Por eso una persona que nace físicamente, hermanos, tiene autoridad. Porque Dios nos dio libre albedrío para decidir con quién nos vamos a casar. Dios nos dio libre decisión, libre albedrío, qué carrera vas a seguir. Ahora, pero nosotros no hemos escogido quiénes iban a ser nuestros padres, quién va a ser tu padre y tu madre. El que lo escogió es el Dios Todopoderoso. Por eso dele gracias a Dios por tu padre, por tu madre, y tú, papá y mamá, dale gracias a Dios a tu hijo o a tu hija que Dios te dio. Por eso aquí tenemos autoridad. Esa es la autoridad intrínseca. Dice, parte de nuestra propia naturaleza, nacemos con ella. Ahora, ¿qué pasó, hermanos, cuando Adán y Eva pecan? Satanás le quita, le roba la autoridad que Dios le dio. Mira, vamos a ir a Juan en el capítulo 4. Vamos a leer Juan, el capítulo 4. Dice la palabra de Dios en Juan en el capítulo 4. Vamos a leer Vamos a ir, a Lucas en el capítulo 4. Vamos a Lucas, el capítulo 4. Dice del versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días ya era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahora en Lucas 4, 3 al 6 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Por eso, hermano, la palabra tiene autoridad. Y el versículo 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el versículo 6 de Lucas 4, 6 dice, y esa es subraya en este versículo, y dice, y le dijo el diablo,
a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿No? En Lucas 4:6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. ¿Y saben qué significa potestad? Autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién le entregó esa autoridad al diablo? ¿Quién le entregó? Adán y Eva cuando pecaron, porque Dios le dio toda la autoridad a Adán para que él gobernase, para que señorease. Cuando ellos pecaron, Satanás le quitó esa autoridad y ahora el diablo dice, a ti te daré, a Jesús mismo le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero le doy. Y el versículo 7, ¿cómo se atreve Satanás a decirle a Jesús, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos? Imagínense, hermano, que no quiere ser adorado, pero saben que merece toda adoración es Jesús, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, el versículo 8, mira lo que le responde Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Por eso, hermanos, en la palabra tenemos autoridad. Ahora, número dos, hemos visto que hay dos formas básicas de autoridad. Número 1, la autoridad intrínseca, y número 2, la autoridad delegada. Número 2, autoridad delegada, dada a alguien por medio de otros recursos. Por eso, hermanos, la autoridad que tenemos ahora de usar en su nombre es porque legalmente Dios mismo, nuestro Padre, nos dio esa autoridad para que nosotros tenemos la autoridad, como está escrito en Mateo capítulo 18. Vamos a Mateo capítulo 18 y vamos a leer del versículo 18 al 20. En Mateo capítulo 18, del versículo 18 al 20 dice la palabra de Dios. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Está diciendo, todo lo que tú ates aquí en la tierra va a ser atado en los cielos. ¿Y qué atamos? Todo obra del diablo, la enfermedad, la pobreza, la muerte. De cierto os digo que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pues, hermanos, atamos toda obra del diablo, todo plan del diablo lo atamos en el nombre de Jesucristo, y si lo atamos aquí en la tierra, es atado también en el cielo. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Por eso que tenemos autoridad, y esa autoridad nos ha dado legalmente para usar la autoridad en su palabra. La palabra tiene autoridad. Por eso cuando tú y yo predicamos la palabra, no es sabiduría humana, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino predicamos la sabiduría que viene de lo alto. ¿Para qué? Para que vuestra fe esté fundada en el poder, en la autoridad que Dios nos dio. Por eso que tenemos la autoridad. Otro punto que nosotros necesitamos entender es que no puedes dar algo que no tienes. Número 1. Dios da amor porque Él es amor. Vamos a ir a Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 16. En Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 16, vamos a leer. En Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 16 dice. En Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 16 dice. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice la palabra, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces nosotros sí podemos dar amor. Y es un amor ágape. Porque les voy a decir que rápidamente les voy a enumerar que hay 4 niveles de amor. El amor fileo, que es el amor de amigos. Hay el amor estorgeo, ¿no? Que es el amor de
de padre a madre o hijo, por ejemplo dice el papá a su hijo, hijo te amo, o a su hija te amo, es un amor estorgeo, es el amor de padre a hijos. El otro tipo de nivel de amor es el amor eros, el amor romántico, el romanticismo, que eso no se debe perder en un matrimonio. Pero el más alto nivel de estos tres clases de amor, número 4, es el amor ágape. Y el amor ágape es el amor de Dios, es un amor sin condiciones. Por eso, porque Dios es amor. Nosotros sí podemos dar amor, demostrar amor no solamente con palabras, sino también con los hechos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi esposa María Elena, y acá está mi aro de pacto, soy casado. Por ejemplo, yo, hermanos, cuando veo a mi esposa que ella trabaja también, ella es docente, a veces llega al trabajo cansada, a veces caliento agua en la cocina, en un recipiente, y a veces con llantén, ¿no? Y luego veo la hora en que va a llegar, en tibio el agua, entonces ella entra a la puerta a mi departamento, y le digo, mi amor, tengo una sorpresa para ti. Y ella comienza a sacarse sus medias y le comienza a lavar los pies, ¿no? Y cuando le lavo los pies con agua y jabón, con el llantén, y ella cuando le miro los ojos comienza a llorar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque le estoy demostrando amor. Hasta que ella me dijo, la primera vez cuando le hice eso, ni bien nos casamos, a los 2 días de casado comencé a hacerlo eso, de lavar sus pies, ella comenzó a llorar y me dijo, ni mi padre, ni mis hermanos, nunca me han hecho lo que tú me estás haciendo. Y le digo, mi amor, lo hago porque yo te amo, porque tengo el amor de Dios en mi vida, porque tú eres mi regalo que Dios me dio. Entonces, cuando un esposo damos amor sin condiciones, ¿por qué? Porque tenemos el amor de Dios, porque Dios es amor. Y eso también lo dice en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 7 al 8, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces dice, damos lo que Dios nos dio. Y en Juan 3:16 también dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Y número 2, Jesús da paz, porque Él es paz. En Isaías es el llamado el príncipe de paz. En Isaías capítulo 9, en el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No? Y porque Dios también es shalom, Dios es paz. Por eso Dios quiere, hermanos, cuando tú tengas problemas, dificultades, cuando estás enfermo, tú entra al reposo de Dios, a la paz de Dios, camina en la paz de Dios, busca la paz y síguela, ¿no? De la misma manera, Dios tiene autoridad porque es parte de su naturaleza. Por lo tanto, Dios tiene autoridad intrínseca también. Y en Romanos capítulo 13, vamos a Romanos, en el capítulo 13 dice la palabra de Dios, en Romanos capítulo 13, el versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿No? Y acá dice que tenemos que someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso cada nación tiene su constitución, tiene la autoridad. Y esta autoridad, hermano, ha sido legalmente dada a nosotros, ¿no? Y vamos a continuar en la próxima clase.